Aleluya. Gracias, Jesús. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Gracias, Jesús. Amén. 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 Santo eres tu Dios. Te guarde. ¿Qué tal si adoras con nosotros en esta noche? Que extienda su amor y te muestre favor. Bueno, buenas noches. Ahí nos vamos conectando. Ahí ya estamos con Anita, estamos con Elisenia, Marlene, Mari, Oneida, Otilia, Irene. Bienvenidos a todos. Aprovechemos estos primeros minutos para que podamos compartir con otros la transmisión. Hay gente que se le olvida y hay gente que le va a agradecer a usted que le haya compartido este espacio, este tiempo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres bueno. Bueno, aquí estamos con José, Otilia, Oneida, Marlene, Andrea, Liliana, Gabriela. Bienvenidos a todos. Andrea Reyes. Bienvenidos, bienvenidos. Inviten a alguien más. ¿Cómo vamos con ese tiempo de ayuno? Escríbanos algo que Dios les ha estado hablando, les ha estado diciendo. Cada vez tenemos que aprender a seguir caminando con el Señor siempre. Amén. Entonces yo creo que ya podemos iniciar. Ya hicimos las invitaciones correspondientes, ya compartimos este tiempo y ahora le damos la bienvenida al Espíritu Santo con una oración para que esté en medio de nosotros, nos guíe, nos muestre, nos enseñe, nos redarguya, nos exhorte. Que el Espíritu Santo tenga toda la libertad en esta noche y que podamos ser bendecidos. Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Amado Señor, en este momento te damos gracias, Señor, una vez más de podernos reunir, Señor, para este tiempo en el que queremos compartir unos principios bíblicos, unos principios de tu palabra, Señor. Unos principios que ayudarán a nuestra vida para ser cambiada y transformada, para avanzar en la fe y comenzar a vivir una vida, Señor, conforme a la que tú quieres que vivamos, Señor. Creemos que en tu palabra, Señor, está impreso todo aquello que necesitamos para vivir cada día y para desarrollar el propósito que tú has puesto en nuestras vidas. Por eso en este día, Señor, que estamos no solamente aquí orando y deseosos de compartir unos principios tuyos, sino también en estos tiempos de ayuno que hemos tenido y que seguiremos teniendo durante toda esta semana hasta comenzar la próxima. Así es, Señor, creeremos que tú harás grandes maravillas, que tú harás grandes cosas, que tú traerás respuesta y traerás cambio y transformación a los corazones de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada vida que hoy se conecta. Gracias por cada persona, Señor. Y desde ya queremos dejar cada vida, Señor, en tus manos.
cada circunstancia, cada situación, Gracias, cada Espíritu momento Santo. que esté Gracias, viviendo, Señor. lo queremos dejar en tus preciosas manos, Señor amado, para que tú seas el que hagas, tú seas Así el que es, convenzas Señor, en el nombre y de tú seas el que Jesús. traiga, Señor, convicción a cada vida. Aleluya. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo te pido, Padre, una bendición especial para cada uno, en el nombre de Jesús. La semana pasada comenzamos un tema que le llamamos la oración que transforma, la oración que tiene poder, que cambia. Y hoy vamos a seguir. La semana pasada hablamos de un hombre que siendo rey oró a Dios y Dios le dio 15 años más de vida. Era el rey Ezequías. Hoy queremos hablar un poco sobre el profeta Elías, un hombre que hizo una oración y durante 3 años y medio no llovió. Durante 3 años y 6 meses esa oración que hizo no cayó una sola gota de agua, pero volvió y oró y volvió a llover. Y queremos comenzar orando, leyendo mejor el libro de Santiago capítulo 5 versículo 17. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio y 6 meses, dice aquí en esta versión, por 3 años y 6 meses. Y quiero decirle, comenzar diciendo esto, que el Dios de Elías es también el Dios nuestro, es el Dios suyo, el Dios de usted que me está escuchando o que nos está escuchando en este momento. Y quiero decirle que el Dios que le dio la victoria a Elías es también un Dios que le dará la victoria a cada uno de nosotros. Amén. Y aquí podemos ver cómo en el libro de Santiago, de manera específica, la palabra del Señor nos alienta diciendo que Elías era parecido a nosotros, que era sujeto a pasiones. ¿Cuáles son las pasiones que nosotros manejamos? Son todas esas manifestaciones del alma en nuestro corazón, que Elías también se ponía bravo, Elías también se desanimó, Elías también se angustió, Elías también se quejó, Elías también tuvo miedo, pero dice que siendo así, y la Biblia lo destacó para que nosotros entendiéramos, que si Elías había orado y por una oración que él había hecho, no llovió y trajo consecuencias a causa de una oración que él hizo, nosotros también lo podremos hacer, porque nosotros pensaríamos, bueno, una oración tan poderosa, una oración que debe ser, mejor dicho, un santo, un perfecto en todo, que abre la boca y Dios lo escucha. Pero aquí la Biblia se encargó de contarnos que Elías era igual a nosotros, igualito. Y yo creo que si nosotros nos ponemos a ver la vida de Elías, nos vamos a identificar con muchas de las manifestaciones del carácter de Elías en nuestras vidas. Tal vez usted pudiera, si lo pudiéramos ver, preguntaríamos, ¿quién de ustedes hoy se puso bravo? Tendríamos que levantar la mano. ¿Quién hoy levantó la voz? ¿Quién hoy se entristeció? ¿Quién? Porque esas son las pasiones que nosotros tenemos. Pero hay una esperanza en la palabra del Señor, que así como lo hizo Elías, nosotros también podemos hacerlo. Y vamos a ver algunas características de ese Elías que con una oración transformó lo natural. Ahora, para que entremos un poco en contexto, ¿por qué Elías oró para que no lloviese durante 3 años y 6 meses? Había una situación allí, era que el rey Acab era un rey que era un rey de Israel, pero este rey, junto con su esposa y el pueblo, habían cometido mucho pecado. Habían comenzado a adorar a Baal y a otros dioses paganos. Y ellos creían que en vez de orar al Dios verdadero, pues debían hacerlo a un Dios pagano, porque ese Dios se congraciaba con ellos. Este Dios que estaban adorando, era un Dios que los simbolizaban como el Dios que les daba, se llamaba Baal, pero era un Dios que les simbolizaba como aquel que les daba, les representaba fortaleza, fertilidad y cosas de esta.
Y por eso ustedes cuando ven más adelante a Elías, él un día llega y convoca a todos estos dioses paganos. Dice que allí reúne no solamente en pos a este dios pagano, reúne acá a 850 profetas. Eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y entonces Elías allí los viene y los desafía, porque la cuestión era que los reyes paganos y el pueblo, ellos no adoraban al Dios verdadero, y es más, odiaban a los profetas del Dios verdadero. Entonces, ¿qué hace Elías? Elías viene y los reta y les hace un reto para que ellos puedan decidir a cuál Dios se le van a sujetar. Y entonces cuando ocurre eso de que comienzan a orar a Baal y no pasa nada, porque el Dios pagano nunca va a escucharnos, o nunca va a escuchar. Dios pagano no va a venir a desarrollar, a solucionar conflictos ni nada de esas cosas. Pero hay un Dios verdadero, que es el Dios que adoramos, al Dios por el cual hoy estamos en este lugar. Es Jehová de los ejércitos, el que gana todas las batallas, el que siempre vence. Y es a ese Dios que Elías viene y lo convoca, y él viene y responde. Y igual pasó en estos versículos anteriores a los que estamos leyendo, porque cuando Santiago se refiere ahí, se está refiriendo en el momento que Elías ora para que se cierren los cielos y no llueva más. Y allí había pecado, y por eso Elías llega y le dice al rey Acab: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y dice que se cerró los cielos por 3 años y medio. Y al cerrarse en esos cielos, el objetivo de Elías era que Acab se arrepintiera junto con el pueblo, que Jezabel se arrepintiera. Pero en cambio de eso, ellos como que endurecieron más su corazón. Mire que lo que está pasando en este tiempo, lo que está sucediendo en este tiempo, tiene un objetivo: que el pueblo se arrepienta, que la gente se arrepienta. El objetivo no es que el pueblo o las iglesias se cierren, o que los ministerios se acaben. No, el objetivo es que haya un arrepentimiento genuino. Y primeramente ese arrepentimiento tiene que estar en el pueblo de Dios, porque en las iglesias, en el pueblo de Dios, hay pecado, y Dios quiere que el pueblo de Dios se arrepiente de ese pecado. Entonces Elías viene y ora. Dice que oró fervientemente, y ese ferviente, que viene de fervoroso, de apasionado, de ardiente, de ardoroso, de efusivo, de entusiasta, fanático, fogoso, impetuoso, vehemente. O sea que Elías, él no hacía oraciones, cualquier oraciones simples, pasivas, sino hacía oraciones con poder, oraciones que cambiaron, que transformaron. Tanto que él oró, dijo: vive Jehová por cuya presencia estoy, que no lloverá durante 3 años y medio. Dijo: no lloverá sino por mi palabra. O sea, mira el poder que había en este hombre, en este profeta. Mira el fervor, lo apasionado que era. Mi pregunta es: ¿cómo ora usted? ¿Con la misma pasión de Elías? ¿Ora creyendo? Mire, cuando uno cree, uno tiene pasión. Cuando usted va a ver un partido de fútbol o un partido de algún campeonato que se esté realizando, de alguna modalidad del deporte, No grita. uno afuera. grita, uno va apasionado, uno ve que el jugador del equipo de uno sale corriendo hacia el equipo contrario y que lleva tal vez la pelota, y eso nos hace gritar, nos hace pararnos, y si de pronto la bota, manotean, uno como que se le da algo por dentro, porque cuando uno tiene fervor, alguien tiene que escucharlo, alguien tiene que oírlo. Cuando uno tiene fervor, alguien tiene que saber que hay uno que se arrodilla ante los pies del Todopoderoso. Mira que esta gente se arrodillaba ante Baal porque lo consideraban que era el dios de la fertilidad.
lo consideraban que era un dios. ¿Sabe cómo lo representaban? Generalmente lo representaban como un toro, porque el toro es salvaje, porque el toro es agresivo. Pero ese toro no servía para nada. Pero nosotros tenemos uno mejor que un toro. Tenemos uno mejor que todos esos que nos pueden presentar o que nos pueden poner por ahí. Entonces, Elías era un hombre que tenía fervor al orar. Así es. Y nosotros, o sea, yendo un poquito más al trasfondo de Elías, ¿qué era lo que Elías tenía en su corazón para ser tan apasionado? ¿Saben que Elías no oró por una bendición? Elías oró desde el celo santo de Dios que había en su corazón. Él estaba celoso por las cosas de Dios y él estaba viendo cómo la nación entera se estaba apartando de Dios, cómo la nación entera estaba perdida. Y cuando yo me puse a meditar en esta escritura, dice que él oró para que no lloviera por 3 años y medio. Y la tierra empezó a manifestar el estado espiritual de la nación. Todo empezó a secarse, todo empezó a marchitarse. Y era la manera que Dios tenía para mostrarle a ese pueblo que estaban mal, que estaban necesitando. Y los animales comenzaron a morir por la falta del agua. Y que Dios los llevó a una necesidad tan crítica para manifestarse con poder. Y Elías era celoso de ese Dios. Y ahorita el ejemplo que tú dabas del fútbol, yo decía, es el ejemplo más clave para demostrar la pasión. Cuando tú le vas a un equipo, tú dices, hasta horas, ese día horas, papito Dios, que ganen, uy Dios mío, bendícele esos pies a no sé qué, bueno, que hagan goles, ojalá que se vayan a penaltis. El corazón se pone a 1000. Pero yo pensaba, si tuviéramos ese celo por las cosas de Dios, si nos diéramos cuenta de la condición de necesidad en la que está nuestra nación, nuestra familia, tal vez nos pararíamos con la misma pasión que se levanta un hincha de un equipo de fútbol, a clamar, a buscar a Dios, a decirle, Señor, por favor, haz algo en medio de nosotros. Pero para que haya celo, para que haya fervor en nuestro corazón, tiene que haber algo impreso adentro. Y es ese celo por las cosas santas de Dios. Elías oró fervientemente para que no lloviera. Y les dice, y les voy a demostrar que es por mi palabra. Porque Elías, en la historia de Elías, dice que él creía que era el único que había de los profetas del Señor. Pero no era así. Habían unos que habían sido guardados en cuevas para ser resguardados de la reina Jezabel para que no los matara. Pero él creía que era el único. Y él les estaba diciendo, les voy a demostrar que Dios está conmigo. Y vemos cuando él ora allí en el Monte Carmelo, él hace una oración y le dice, Señor, que ellos se den cuenta que tú estás conmigo. Porque es la manera que nosotros tenemos para manifestar el reino de Dios. Que ese fervor, ese celo por las cosas santas se manifiesta en oraciones de poder. Y estamos tratando este tema que se llama oraciones que cambian circunstancias. Y aquí hubo un hombre celoso de las cosas de Dios. Y yo hoy quiero preguntarte, ¿a qué equipo le vas tú? ¿Estás del lado de Dios? Tal vez sientes celo por esas cosas santas. Nosotros tenemos que empezar a gemir delante del Señor, diciéndole, Señor, transforma esta nación. La oración que Elías hizo era para transformar la nación, porque llega a la conclusión después de este trato con el rey Acab y la reina Jezabel. Les dice, miren a quién van a adorar. Si Baal es Dios, pues adórenlo. Pero si Jehová es Dios, vayan en pos de él. Ahora y yo pienso... Ahora vean que la gente, muchos de los que adoraban allí a Baal, sabían que Dios era verdadero, pero Baal les complacía en sus deseos pecaminosos. Por eso es que mucha gente hoy en día no se atreve a mirar a Dios porque están contentos viviendo en su deseo pecaminoso. Ahora que estaban diciendo en las noticias que en algunos lugares como en Cali eso va a haber ley seca este próximo puente, yo pensaba, la gente en esta circunstancia, en esta situación, y la gente prefiere estar bebiendo licor, participando de fiestas y de cuestiones totalmente paganas. Mira, han mostrado muchas cosas de esas. Ellos saben que Dios es real. Si usted los ve en una Semana Santa, saldrán e irán
allá a su religión, a sus congregaciones, pero prefieren adorar a Baal, porque Baal no les prohíbe, porque Baal se complace en su pecado, porque Baal se complace en su vida pecaminosa. Y ellos lo sabían, pero preferían adorar a Baal que adorar al Dios vivo. Por eso rechazaban los profetas, por eso los odiaban. Y mire que hay mucha gente que sabe que en esto hay juicio de Dios, pero no lo han querido entender, porque prefieren vivir en su vida de pecado, porque es que vivir en su vida de pecado no necesita nada, mientras que vivir en la vida de agradar a Dios necesita apartarse, necesita arrepentirse, necesita vivir una vida diferente. Y tal vez si Elías no toma ese riesgo de hacer algo radical a través de su fe, a través de una oración, el pueblo no hubiera entendido el mensaje de Dios. Y dice que duraron 3 años y medio sin lluvia. Estaban en hambre, en escasez. Ya el mismo rey estaba saliendo a buscar a ver si encontraba algo de pasto para sus bestias. Ya estaban en las últimas, hasta que vuelve y se levanta un profeta a declarar que los cielos fueran abiertos. Pero primero tuvo que haber un trato en el pueblo. Y yo quiero decirte, si no hemos entendido que esto que está aconteciendo a nivel mundial, porque yo quiero decirte, desde China hasta Colombia y a sus alrededores está pasando lo mismo, si no entendemos que es un trato de Dios, como fue ese trato en la época de Elías, donde todo se estaba perdiendo, todo se estaba muriendo, todo se estaba dañando, estamos lejos de esperar que Dios abra los cielos. Si no entendemos que este es el tiempo de la paciencia de Dios. Yo ayer pensaba, ¿hasta cuándo nos volveremos a Dios? Y tal vez pensaba en esta oración que hacía Elías: si Baal es Dios, pues adórenlo. Pero si Jehová es Dios, humíllense ante su presencia. Miren, estamos viendo en las noticias cantidad de muertos. Hoy estaba viendo que en Miami hubo una cifra récord, que en 24 horas murieron más de 120 personas. Esta crisis está llevando a una crisis económica. Hay gente que está aguantando hambre y con el tiempo va a ser peor. Pero aquí Israel llevaba 3 años y medio con la misma situación. ¿Cuánto crees tú que vamos a durar nosotros soportando esta situación? Tenemos que volvernos este es el tiempo de volvernos a Dios, hasta que hubo un profeta que se levantó para retar a los dioses falsos, a los que estaban tras otros dioses, y retar al pueblo, de decirles: no se van a volver a Dios, este es el tiempo. Fue entonces cuando los cielos se abrieron y la circunstancia empezó a cambiar. Fue cuando él empezó a ver la nube como una pequeña mano a lo lejos y empezó a cambiar. Y yo les digo, iglesia, en esta noche, este es tiempo de volvernos al Señor. O vamos a esperar 3 años y medio, o cuánto tiempo. Y yo te digo, tú puedes librar tu casa a tiempo de consecuencias nefastas. Si empezamos a levantarnos como profetas, a proclamar que Jehová es Dios, a proclamar que solo en Él hay salvación, a proclamar que solo en Él hay esperanza. Y yo tal vez pudiera retar a más de uno y decirle: bueno, ¿quién te puede ayudar en esta circunstancia? Ahora miren, en Santiago 5:17, que fue el texto que leímos, si usted mira el contexto, en el verso 13 dice: si hay alguno de ustedes está angustiado, dice que ore. Si alguno está alegre, que cante alabanza. El verso 14 dice: si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre de Jesús. Y luego dice: la oración que hagan con fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, Él lo perdonará. El verso 16 dice: por eso confiesen unos a otros sus pecados, oren unos por otros para que sean sanados. Dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Y luego viene el versículo que comenzamos leyendo: Elías era un hombre con debilidad como nosotros, pero oró con fervor para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Mire, dice: ¿hay alguno angustiado? Dice: ¿hay alguno en angustia? ¿Hay alguno en crisis? ¿Hay alguno en alguna circunstancia? ¿Sabe qué Dios nos dice? Que llamemos al Dios Todopoderoso, que llamemos al Dios de Elías
que Él va a abrir los cielos, porque si los abrió sobre Elías, también los va a abrir sobre nosotros. Mire que hubo sequía, pero Elías nunca pasó dificultad. Mira que donde Elías llegó, allí llegó la bendición. Y donde usted llegue, la bendición va a llegar. Pero en medio de la angustia, clame al Dios de poder, al Dios de Elías, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios de la Biblia, porque ese Dios le va a ayudar. ¿Sabe que no son tiempos para andar buscando al hombre? No son tiempos para andar buscando ayuda de esta o aquella persona, sino es tiempo para ir a la fuente, que es Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso le va a ayudar, el Dios Todopoderoso le va a sostener y el Dios Todopoderoso le va a guiar, le va a llevar por el camino correcto. Mire que ahí en todos estos textos, desde el verso 13, lo que nos dice es que oremos, porque ese Dios en el que creyó Elías, ese Dios nos va a ayudar. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer en la aflicción? Orar. En la aflicción, orar. Mire, Amén. porque estamos a punto de ver la gloria de Dios, pero necesitamos orar. ¿Sabes? Una oración ferviente se hace desde una posición de autoridad. Elías no estaba diciendo, ay Señor, ten misericordia, ayúdanos Señor. Dijo no, él se levantaba y decía, vaya díganle acá, díganle al rey, que así dice el Señor, díganle a Jezabel, que así dice el Señor, mandaba al siervo, díganle que se preparen, díganle que convoquen, díganle, él tenía autoridad, pero usaba la autoridad que tenía. Y nosotros a veces desconocemos esa autoridad que tenemos y por eso no la usamos. Y tenemos que aprender a hacer oraciones fervientes, que son oraciones desde una posición de autoridad. La palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1 dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Y yo pensaba en esto. La autoridad es algo que usted aprende a usar. Es como es como la fe. Es como el gimnasio. Muchas personas que en este tiempo no han podido hacer sus rutinas de ejercicios, de gimnasio, que eran muy disciplinados y eso, usted sabe lo que pasa con el cuerpo. Yo en mis tiempos de juventud, yo hasta jugué micro y uno sabe que los músculos se fortalecen y se ponen duritos y eso, pero después de un tiempo que usted no ha ejercitado esos músculos, a usted se le aflojan. Y tal vez muchos que no han ejercitado su fe, se le ha aflojado su autoridad. Y muchos que no han ejercitado esa autoridad, ¿cómo empieza usted a ejercitar la autoridad que usted tiene en oración? Ore por los asuntos, ore con autoridad declarando la palabra del Señor. Dice aquí en Mateo 10 que teníamos autoridad para expulsar demonios. Y usted piensa en un demonio y usted le da miedo, porque no hemos ejercitado la autoridad. Dice para sanar toda clase de enfermedades. Usted está enfermo, empiece orando por su cuerpo, empiece a ejercitar ese músculo de autoridad que Dios le ha dado y a medida que usted va viendo respuestas, va viendo progreso, usted se va a atrever a creer por más. Entonces la oración es la clave. Elías oró, los cielos se cerraron. Elías oró, los cielos se abrieron. Mire, si tiene un problema hoy, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. Como le decía hace un rato, no busque a los hombres, busque al Dios Todopoderoso. Eso fue lo que hizo Elías. Por eso Elías, con esa misma autoridad, vino y retó a esos profetas. 850 profetas. 450 que eran profetas de Baal. 400 de Acera. Y a todos Dios los venció. Por una oración que Elías hizo. Por una oración que Elías hizo, se cerraron los cielos. Se abrieron los cielos. Fue alimentada una viuda. Elías fue alimentado, pero por una oración, usted está a la distancia de una oración de ver su milagro. Y dése cuenta el proceso que hubo entre los cielos cerrados y los cielos abiertos. Tiene que haber un proceso. Dios no va a abrir los cielos hasta que entendamos ese proceso. Pero mientras que hubo un proceso en un pueblo incrédulo, siempre hubo un profeta que estaba creyendo.
Y Dios va a tratar con el que tenga que tratar, pero tú y yo somos profetas y tenemos que estar parados en la fe, esperando que Dios nos diga, listo, es tiempo de abrir los cielos, cuando Dios trabaja en los corazones. Pero siempre Elías estuvo creyendo. Elías estaba en el mismo territorio donde no llovía, pero Elías no pasó necesidades, porque Dios era el que le sustentaba. Dios le ordenaba al cuervo, llévale. Dios le ordenó al arroyo, llévale. Se secó el arroyo, vete donde la viuda. Porque Dios siempre sustenta al que está creyendo. Y tal vez tú hoy tienes que pararte y decir, yo le creo a Dios. No importa, todo el mundo está viviendo lo mismo. En esa nación no había ni uno que dijera, no, yo sí tengo agua, a mí sí me llega agua. Nadie, todos estaban pasando lo mismo. Pero al profeta le llegaba la provisión del cielo. Entonces yo quiero decirte, a ti te va a llegar la provisión del cielo, pero tienes que permanecer en la fe, tienes que seguir creyendo, tienes que tomar la autoridad y declarar la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor, decía Elías. Y tal vez hoy tú tengas que hablarle a tus circunstancias y decirles, así ha dicho el Señor, y pararte en fe, pararte en autoridad y dejar que Dios se manifieste a través de tu vida. Y así como leíamos en Mateo 10:1, dice que el Señor llamó a los discípulos, dice, le dio poder. Mire, Él no los obligó, Él no los castigó ni nada de esas cosas para que ellos lo hicieran. Solamente les llamó, y así Dios lo está llamando a usted hoy, para darle ese mismo poder, para que ese mismo poder que había en Elías también lo haya en usted. Entonces, hemos recibido poder. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así es que nosotros mostremos el poder. ¿Cómo lo mostramos? Cuando clamamos, cuando oramos, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando nos apartamos del pecado, cuando reconocemos que es solamente a través de Dios que lo vamos a lograr. Porque el mismo Dios que hizo esos milagros allá en ese tiempo, es el mismo Dios que puede hacer el milagro hoy en su vida, hoy que usted lo busque. Está a la distancia, como le decía hace un momento, de una oración de ver su milagro. El poder que nosotros tenemos, la autoridad que nosotros tenemos, la autoridad que tenía Elías, era a través de la llenura del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Zacarías 4:6, lo tengo en traducción del lenguaje actual, dice, así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel, Dios le está mandando un mensaje a Mari, a Otilia, a Irene, a Gabriela, a Liliana, bueno, ponga ahí su nombre. Dios le está mandando un mensaje y ponga ahí su nombre. Y es el siguiente. No hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que es así. Y en la Reina Valera dice, no es con fuerza ni con poder, sino con su Santo Espíritu. Y mira, eso es lo que hemos estado haciendo esta semana. Eso es lo que hemos empezado a hacer, intensificando nuestra oración, humillándonos y sometiendo nuestro cuerpo en ayuno, buscando la llenura del Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu que nosotros tenemos poder. Así es. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué necesitamos? El Espíritu de Dios. Cuando nos conectamos con Él, el poder está en su boca, el poder está en usted. Entonces, ánimo, siga adelante, porque hay algo mayor que Dios tiene para usted. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Acuérdate de lo que hablábamos el otro día, de lo que es una persona cobarde. Una persona cobarde es que habiendo conocido a Dios, lo abandona. Al contrario, nos da poder para amar a los demás, dice, y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. El cobarde abandonará la vida cristiana. El cobarde se emocionó un día e hizo muchas cosas lindas, pero un día abandonó. Y algunos de ellos se volvieron muy impíos, más malos que los que nunca conocieron. ¿Cuál es la razón? Los cobardes.
Eso dice el libro de Apocalipsis, que los cobardes no entrarán al reino de los cielos, y en varias porciones de la palabra lo menciona. Y son los cobardes que no perseveraron, aquellos que no retuvieron lo que Dios les dio. Y yo quiero invitarlo hoy, para que aunque vengan dificultades, problemas, situaciones, usted no desfallezca, se mantenga firme. Manténgase firme, porque en ello hay premio, hay recompensa. En Hechos 6:8 dice: Esteban, un hombre lleno de gracia y de poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. ¿Qué era lo que hacía que ese hombre hiciera señales y milagros asombrosos? El poder de Dios, porque dice que estaba lleno de la gracia y el poder de Dios, del Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a hacer que salgamos de esa vida tan simple, de esa vida tan sin sabor, y comencemos a vivir una vida conforme a la misericordia, a la voluntad, al poder y a todo lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando leíamos en Hechos 1:8, la palabra del Señor dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Y muchas veces hemos entendido que recibiremos poder para ser testigos. Pero ¿sabe cuál era el poder que recibieron los discípulos llenos del Espíritu Santo? El hacer milagros, el orar y ver la respuesta de la oración instantáneamente. Y es por la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo poder ser llenos del Espíritu Santo y recibir el poder y la autoridad que tuvo Elías para hacer que los cielos se cerraran, que los cielos se abrieran, que descendiera fuego del cielo? Es la comunión con el Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la palabra, a través de rendirnos, humillarnos, de tener tiempos de comunión con el Señor. Entonces seremos llenos de poder y autoridad del cielo. Y dice que Esteban era un hombre lleno de gracia y del poder de Dios. Y yo creo sobre tu vida que después de estos tiempos, y a causa de que vas a permanecer en estos tiempos de oración y comunión con la palabra, tú vas a estar lleno de gracia y de poder. Tú vas a orar por los enfermos y se van a sanar. Tú vas a declarar la palabra y vas a ver cómo el Señor responde. Tú vas a ver los cielos abiertos, porque hay un profeta que Jehová sustenta, y ese eres tú y esa soy yo. Por eso tenemos que buscar cada vez más la llenura del Espíritu Santo, para andar de poder en poder. En poder. Entonces, persistamos. Amén. Y avancemos hacia adelante. Espero que este tiempo haya sido de bendición para su vida, que no lo olvide. Tal vez pueda volver a escuchar este video en otro momento. O desde el inicio, que a veces llegamos a la mitad y pues... Soy uno de los que cree que cuando uno escucha un mensaje debe volverlo a escuchar, y volverlo a escuchar, para que ese mensaje quede sembrado en nuestro corazón y podamos dar gran fruto. Aleluya, así es. Saben que nuestro deseo como pastores es poderles bendecir, y qué mejor que a través de una palabra que ha bendecido nuestras vidas. Hoy podemos saber que Dios ha hecho grandes maravillas y que Dios también las hará con usted. Así como Dios lo ha hecho con Elías, lo ha hecho con nosotros, pero también hay para usted parte de esa gran torta que Dios tiene para sus hijos. Entonces, no se aflija. Tiene aflicción, haga oración. Hay momentos en su vida que tal vez las cosas no salen como quieren, o que no se pueden hacer de acuerdo a su deseo, pero no importa, Dios tiene algo mayor, como lo tenía con Elías. Tal vez mucha gente pensó, Elías oró y él tuvo que vivir también la sequía. Sí, pero Elías la vivió diferente que los demás, porque Elías la vivió en medio del milagro. Los otros la vivieron en medio del llanto y del dolor. Los animales se morían, habían pestes, habían hambrunas, las plantas se murieron, todo se murió. Tal vez la Biblia no nos deja ver todos esos detalles, pero si usted mira qué pasa cuando hay una sequía, todo va a morir, todo va a morir. ¿Qué va a pasar? La gente tuvo que haber muerto, muchos murieron, pero Elías estaba viviendo en medio del milagro, y los que estaban al lado de Elías vivieron al lado del milagro. Qué bueno es que esta noche hubiese estado con nosotros, ahí acompañándonos. Qué bueno es que usted esté invitando a otras personas, y qué bueno es que esté también compartiendo estos tiempos de ayuno, estos tiempos de oración. Que Dios nos va a sacar de muchas cosas, nos va a fortalecer, nos va a sacar de esas situaciones de angustia, de tristeza, de dolor y de toda situación que hayan podido estar viviendo.
Mira, yo quiero decirte de parte de Dios que hay cosas que no van a cambiar en tu vida hasta que tú tomes autoridad sobre esas cosas, hasta que tú digas, no, yo no voy a aceptar esto, y en el nombre de Jesús yo cambio mi realidad, y tú te levantas en oración y en declaración y vas a ver cómo las cosas cambian. Pero mientras que nosotros estemos dopados y dormidos, estaremos igual que todo el mundo. Pero cuando tú te levantes y tomes autoridad de las circunstancias, entonces todo va a cambiar. Mateo 18:18 dice eso, que lo que atemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Y es eso, que tome la autoridad. Así es. No es que usted diga desato, desato. No, es que usted tome la autoridad. Y Sí. en medio de los conflictos, usted sea capaz de tomar decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo, Aleluya. que es el que le da poder, que es el que le ayuda. Y que sea basado en el discernimiento de la palabra y bajo el poder del Espíritu Santo que tome cada decisión. Dios puede resolver cualquier conflicto, no importa el tipo de conflicto que sea, no importa la situación que sea, pero para todos ellos hay una dirección de Dios por su Espíritu y por su santa palabra. Amén, amén, amén. Bendiciones. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos mañana, si el Señor lo permite, en nuestro tiempo de las 6, de las 12, de las 8. Vamos a prevalecer ahí en oración hasta que veamos resultados. Y sé que entre más resultados vemos, más vamos a querer estar en la presencia del Señor. Mañana nuestro cuarto día de ayuno y oración. Si no has empezado, empiézalo desde hoy. No importa, el Señor conoce tu condición. Tal vez tú no sabías, no te enteraste a tiempo, pero es mejor un poquito con Dios que todo fuera de la voluntad del Señor. Un abrazo para todos. No los mencionamos porque de pronto se nos escapa alguno, pero veo algunos allí de San Juan de Río Seco, veo algunos de los diferentes lugares aquí de Bogotá, bueno, de otras regiones. Para todos un abrazo bien fuerte para todos. Les bendecimos y declaramos que el Dios de los cielos, el Dios Todopoderoso, los bendiga. Amén, Que sea amén. Dios derramando bendiciones sobre su vida. Jehová le bendiga y le guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Jehová tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. Amén. Bendiciones. No es Shalom. con fuerza ni poder, sino con su Santo Espíritu. Bendiciones para todos.